Anteriormente aquí en el canal os he analizado un par de cafeteras de cápsulas, una del grupo Xiaomi y otra una cafetera de cápsulas portátil, pero en este vídeo vengo a contaros una cafetera que no es de cápsulas y que ha cambiado mi vida por completo. ¿De qué cafetera se trata? De esta que tenéis aquí, la nueva Incapto, una cafetera que nos muele el café y una cafetera que he decidido probar y que ha llegado para quedarse a casa. Así que nada, si queréis saber cómo es la cafetera y los motivos por los que me he decidido por ella, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y antes de empezar a analizar la cafetera y a probarla para vosotros, comentar por qué me he decidido a dar una oportunidad a una cafetera en grano y abandonar por completo las cafeteras de cápsulas. El primer motivo es por mí. ¿Por qué? Porque es un café mucho más rico que el café de cápsula. Es un café en grano que se muele justo antes de realizar la extracción y conserva todo su aroma y toda su textura, sabor, etc. Ni punto de comparación con el de cápsulas. El segundo motivo obviamente es muchísimo más barato, podemos llegar hasta un 50% de ahorro. No es lo mismo comprar un paquete de 1 kilo de café que nos da para 140 cafés que andar comprando pequeños paquetes de cápsulas súper caras y, como os comentaba, por supuesto por el sabor, que es que no tiene ni punto de comparación. Y la última, que también me ha hecho reflexionar mucho, es por el tema del medio ambiente. ¿Os imagináis la gran cantidad de cápsulas de aluminio que se están virtiendo, que se están desechando y que vete tú a saber si se están reciclando o no? Pues este ha sido el tercer motivo, y es que aquí en casa no vuelve a entrar una cápsula ni por asomo. Como habéis visto, son 3 motivos de peso, son 3 motivos sustanciales y creo que os van a hacer reflexionar a vosotros lo mismo que me han hecho reflexionar a mí. Veamos ahora cómo es la cafetera y las partes más importantes para que aprendáis a usarla. En la parte frontal nos vamos a encontrar una bandeja que viene perfectamente protegida, como podéis ver, y una bandeja que da acceso a lo que es el depósito de agua sobrante de la cafetera. Está compuesta por 2 partes, una lo que es la propia bandeja y otra una rejilla de plástico agujereada que también sirve a modo de filtro y por supuesto va a permitir poder dejar encima nuestra taza o vaso mientras preparamos el café. Además es una bandeja que viene imantada en los 2 extremos y esto hace muy sencilla la colocación en la cafetera. Es un pequeño detalle de Incapto que me ha gustado mucho. Como podéis ver, la colocación y la extracción a la hora de limpiarla es muy sencilla. Luego lo que es la parte del grifo, es decir, por donde va a salir el café, también es regulable en altura. Deslizando hacia arriba y hacia abajo con la mano podemos ajustar perfectamente a lo que es el tamaño de nuestra taza o vaso. Así, si el vaso es muy pequeño, podemos hacer que salpique menos cuando está realizando la extracción del café. La cafetera se va a conectar a la corriente eléctrica a través de un cable como el que tenéis en la imagen, muy parecido a los que utilizamos, por ejemplo, con ordenadores, servidores, impresoras, etc. Este cable irá conectado a un puerto que se sitúa en la parte trasera de la cafetera, concretamente en su parte inferior. No lleva ningún transformador, es decir, el cable va conectado directamente a dicho puerto. En la parte de arriba nos encontramos lo que es el depósito de agua, que como podéis ver se extrae muy sencillamente tirando hacia arriba sin hacer fuerza, y este depósito de agua también tiene un filtro en su interior que va a ayudar a deshacernos de las impurezas de dicha agua. Está construido de plástico y además tiene un asa que permite extraerlo con mayor facilidad aún. Esta asa, si la cafetera está en un sitio de difícil acceso, como por ejemplo un mueble alto de cocina, nos va a facilitar mucho su colocación. Además, como podéis observar, la jarra tiene una señal marcada como Max, la cual no debemos sobrepasar cuando
cuando estemos llenando dicha jarra. En la parte superior también nos encontramos una tapa que da acceso al depósito donde vamos a colocar los granos de café y donde está situado el molinillo. Como podéis ver, es una tapa transparente y una tapa que me gusta mucho porque tiene un filo de goma, es decir, una tapa que encaja a presión para, por ejemplo, evitar que el aroma del café en grano que tenemos colocado en el depósito se pierda. Así queda cerrada más herméticamente y va a proteger mejor el café. Como podéis ver ahí tenemos el depósito de café, no es demasiado grande y en él se sitúa una rueda que nos va a permitir regular el nivel de molido de nuestro grano. Si observáis, esta rueda está marcada por unos puntitos que van creciendo y que nos indica con símbolos más y símbolos menos el nivel de molido que queremos. Es decir, si lo situamos hacia el más se molería menos y si lo situamos hacia el menos el grano estaría más molido. Yo recomiendo que lo dejéis en una posición media tal y como viene de fábrica. Luego en la parte superior nos encontramos 6 luces indicadoras del estado de la cafetera. La primera de ellas, si es parpadeante, quiere decir que el nivel de agua está bajo o que falla el depósito de agua. La segunda es falta de café en grano, es decir, el depósito está vacío. La tercera, si se ilumina en continuo, es que el contenedor de pozos de café está lleno. Y si se ilumina en intermitente, falta la bandeja de residuos interna o el contenedor de pozos de café. La siguiente, si se ilumina en continuo, falta el grupo de café o está mal colocado, y si se ilumina en intermitente, la puerta de servicio está abierta o no está instalada de forma correcta. La siguiente, si se ilumina en continuo, nos indica que hay que hacerle la descalcificación a la cafetera, y si se ilumina en intermitente, la descalcificación estaría en progreso. Y el último LED indicador nos indica que la función sistema vacío se está ejecutando, con lo cual hemos de esperar para hacer nuestro café. Luego ahí también podemos ver el botón de encendido y apagado de la cafetera, el botón de agua caliente, el botón café expreso y el botón café suave. Estos 3 últimos botones son táctiles y se van a iluminar cuando estemos utilizando la cafetera. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar aquí, justo aquí, el botoncito de suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. En uno de los laterales tenemos una compuerta que va a dar acceso al grupo de café, es decir, el lugar donde va a caer el café una vez molido, una puerta que se abre pulsando en la parte inferior, ya que va imantada y hay que extraer por completo. Fijaos, proceso sencillo. Ahí tenemos el grupo de café, el cual tendríamos que extraer presionando 2 pestañitas que hay, aunque esta es una acción que tampoco tenemos que hacer prácticamente nunca. Fijaos, sale muy fácilmente y como os comentaba, ahí es donde va a caer el café molido. Para insertar nuevamente el grupo de café, lo colocamos tal que así, hacemos una leve presión hasta oír un clic y ya lo teníamos. Nos aseguramos que está bien colocado y ponemos la tapa en su sitio. Recordad que si no hacemos esto correctamente, se nos iluminará el LED que os comentaba anteriormente. Si quitamos lo que es la bandeja, tendremos acceso al depósito de pozos, que como veis se extrae de forma muy sencilla, tirando hacia afuera. Un depósito de pozos que como veis tiene 2 partes, una, la que es el propio depósito, es decir, donde va a caer los restos del café molido una vez realizado dicho café, y que va colocada encima de una bandeja que es la que introducimos dentro de la cafetera. El proceso es súper sencillo, simplemente colocamos por el raíl y presionamos levemente hasta que la bandeja se introduzca del todo, sin hacer fuerza, presión ni nada. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona la cafetera, vámonos a la cocina corriendo, ya, no perdamos tiempo, y vamos a realizar nuestro primer café para que veáis lo fácil y sencillo que esta es otra de las razones por las cuales utilizar una cafetera súper automática como la de Incapto. Antes de realizar nuestro primer café, la primera tarea es llenar el depósito de agua, que como veis sale muy fácilmente. Recomiendo que utilicéis agua mineral para tener menos cal y tener que andar haciendo descalcificaciones con menos frecuencia. Una vez lleno el depósito, lo colocamos en la cafetera y hacemos clic sobre el botón de encendido. Al principio, como veréis, saldrá un chorro de agua cada vez que encendamos la cafetera, porque tiene un proceso de autolimpieza que permite expulsar agua a través de los conductos de dicha cafetera, con lo cual hemos de esperar un poquitín a que acabe el proceso.
Una vez hecho esto, el botón, como podéis observar, queda encendido y la cafetera ya estaría lista para realizar nuestro café expreso, nuestro café suave o simplemente extraer agua caliente de la misma. La gente de Incapto obviamente no solo nos proporciona la cafetera, sino que además nos proporciona café en grano muy rico. Yo en mi caso, como podéis ver, he elegido un pack degustación de café sudamericano, el cual nos incluye una cuchara para realizar una medida del café que queremos depositar en nuestra cafetera, para no tener que estar llenando el depósito y dejándolo tiempo para que el café pierda sus propiedades. Así podemos ajustar bastante bien la medida. Este pack está formado por 3 sobres de café de 100 gramos cada uno para poderlos probar, uno de Brasil, uno de Colombia y otro de Perú. Esto la gente de Incapto lo tiene así porque podemos disfrutar cualquier café, saborearlo, probarlo y así ya decidir más adelante si nos gusta uno en concreto, pedir pues ya paquetes más grandes de 1 kilo o incluso suscribirnos a su café para que también así nos salga la cafetera más barata. Bueno, quitamos ahora lo que es la tapa del depósito de café. Yo voy a probar un café brasileño, que es ese que veis ahí en imagen. Me han hablado muy bien de él, así que vamos a darle una oportunidad. Colocamos el café en lo que es el molinillo. Fijaos el aspecto que tiene una vez que hemos depositado el café en el interior del molinillo. Colocamos nuevamente la tapa a presión. Recordad que tiene unas gomas, con lo cual hemos de colocarla en todo el perímetro para que no quede abierta por ninguno de los laterales. Y para realizar mi primer café he elegido unos vasos Glassware, que también os dejaré el enlace en las notas del vídeo. Unos vasos, como podéis ver, que vienen muy bien presentados, es decir, no son vasos baratos, cuesta cada vaso 5 euros, pero he de deciros que son vasos de doble cristal muy chulos y que también nos van a hacer disfrutar aún más del café de Incapto. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro vaso Glassware colocado y simplemente hemos de hacer clic sobre, en mi caso, la tacita pequeña, es decir, me voy a hacer un expreso súper rico. Ya se estaría moliendo el café. Fijaos el detalle de la lucecita que tenemos justo en la parte del grifo, es decir, por donde va a salir el café. Otro detalle de Incapto que me ha gustado mucho. Y ahí ya tenemos saliendo nuestro cremoso y espumoso café brasileño, nuestro expreso, que nos va a hacer disfrutar de un café estupendo. Eso sí, mi recomendación es que el primer café que hagáis lo tiréis y hagáis un segundo café, porque en el primer café, digamos que la cafetera, al ser nueva, pues tiene ese gustillo a goma y ese gusto a cosas raras que no recomiendo que probéis. Bueno, salud por el primer café de Incapto, Buenísimo. Qué aroma. Mola mucho. Una vez que hemos hecho el café, tendríamos que tirar el agua sobrante de la bandeja y también limpiar lo que es el depósito de pozos, que como podéis ver incluye los pozos de realizar los 2 primeros cafés con esta cafetera. Como os comentaba, es un proceso súper sencillo y muy recomendable que hagáis. Bueno, ¿qué os ha parecido la cafetera Incapto? Espectacular, ¿verdad? Qué mejor manera de despedir el vídeo degustando un café brasileño, que está un café de Incapto, de la gran variedad de cafés que tiene esta gente, que yo me he quedado pasmado. Y sinceramente, en mi opinión, es una cafetera que es súper fácil de utilizar. Es una de las cosas que más me ha sorprendido, lo sencilla que es. Además, con un montón de luces que en todo momento te están indicando si le falta agua, si hay que hacerle la descalcificación, si tienes que limpiarle el depósito del café. Es decir, una cafetera que está súper bien diseñada y una cafetera que llega para facilitarnos mucho la vida, a la vez que nos hace disfrutar de un café con una aroma tremenda y un sabor espectacular. Ya os digo que es súper recomendable. Si queréis saber más sobre esta cafetera o cualquier cosita adicional que se me haya pasado a comentar en el vídeo, por supuesto que me lo podéis comentar en los comentarios de dicho vídeo y yo gustosamente os contestaré. Os voy a dejar enlaces de compra a la cafetera y a los distintos tipos de café que tiene la gente de Incapto, porque además tienen cosas muy chulas, como por ejemplo la posibilidad de suscribirnos a sus cafés durante un año para que la cafetera nos salga mucho más barata. Incluso también podríamos financiar dicha cafetera a través de ellos. Dadle un ojo porque yo creo que os va a gustar.
Y nada más, hablando de gustar, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.